Sí, Vale, gracias. Bueno, pues gracias por la puntualidad. Vamos a esperar unos minutitos que todavía tengo yo que no son y media. Vamos a esperar un poco. Si tenéis alguna duda hasta que se conecte el resto de las compañeras, pues soy todo oídos. Os voy a pedir paciencia con el tema de las clases que han sido grabadas porque se están subiendo al servidor y lleva un poco de tiempo, pero ya hoy por la noche a última hora, sobre las 8, sobre las 9 ya estarán listas, ¿vale? Sobre de todo acuerdo. aquellos que, por ejemplo, no pudieron asistir ayer a la clase presencial y aquellos que quieran, por ejemplo, también ver lo que se hizo en la clase online de ayer, que también estuvo bastante Sí, interesante con las intervenciones vuestras. sí. Os voy a pasar por el chat, en el caso tuyo, Marina, de la inscripción del curso y lo que es, por ejemplo, el consentimiento de imagen que hay que tener, ¿vale? Porque las clases son grabadas y la ley de protección de datos nos exige de que nos deis el consentimiento para realizar lo que es la grabación. Así que por la ventana del chat os paso otra vez la documentación tanto de la inscripción como del consentimiento de imagen, ¿vale? Hola, buenas. Vale, de acuerdo. Ok. Esto quien no lo tenga me lo hace llegar a través del email, a través del WhatsApp. Si en alguna de las clases presenciales que quedas asistís, me lo hacéis llegar para saber exactamente cuál es vuestra disponibilidad dentro de lo que son las semanas en donde van a empezar las actividades de verano y de manera de que se os pueda asignar a la persona que vais a supervisar y sobre todo los días en que vais a estar asistiendo al resto del grupo, ¿vale? Bueno, pues son ya y 33. La mayoría ya me conoce porque os habéis conectado ayer. Bueno, Marina, tú me conoces también de otro tipo de cursos que hemos dado, de otras experiencias que hemos tenido aquí en Ceuta. Y vamos a continuar el curso el día de hoy con un tema importante que tenemos que saber como cuidadores o cuidadoras de personas con TEA, que es el tema de lo que es las teorías que tienen que ver con lo que es la función ejecutiva en las personas con TEA, por qué perciben lo que perciben de la manera que lo hacen. También vamos a hablar de la teoría un poco de la teoría de la mente y un poco de la teoría de la coherencia central, que nos van a explicar de una manera un poco más realista el por qué los niños con TEA se comportan como lo hacen y conociendo esta información de una manera un poco más cercana, pues podremos tomar mejores decisiones a la hora de tratar de supervisarlos, tratar de acompañarlos y de que todo lo que son las actividades que proponemos discurran de la manera más, por así decirlo, pacífica posible. Así que nosotros vamos a hablar de estas teorías y vamos a compartir pantalla para que veamos un video corto sobre lo que es la teoría de la mente y luego vamos a pasar a explicarlo para ver cómo esta teoría afecta el cómo los cuidadores y las personas que atienden a niños y niñas con TEA van gestionando sus manifestaciones conductuales. Así que vamos a compartir pantalla y luego me confirmáis si veis lo que veo yo, para ver si todo va bien en la conexión. Vamos a ver. Se ve la pantalla de YouTube, espérate, un momentín. Siempre se me olvida esto. Compartir con audio. Se ve la pantalla de YouTube, ¿no?
Sí, se ve. Se ve. Vale. Experimento científico. Se escucha, ¿no? Vamos a someter a estos niños a una prueba sencilla. Vale. Empecemos con Iwan. I'm busy. Cuando esté listo. Le enseñamos a Iwan una hucha. ¿Qué cree que hay dentro de ella? The money. I know that. Ahora sacamos el dinero y lo reemplazamos por canicas. ¿Qué cree ahora Iwan que hay dentro? The marbles. Hasta aquí bien. Pero ahora viene la dificultad. Le pedimos a Iwan que imagine que entra en la habitación un amigo que no nos ha visto sustituir el dinero por canicas. ¿Qué pensaría ese amigo que hay en la hucha? Marbles. Iwan todavía no posee teoría de la mente. Aún imagina que todos saben lo que él sabe. Aquí viene Lorenzo. También tiene 3 años. ¿Qué cree que hay en la hucha? Money. Reemplazamos el dinero por canicas. Según Lorenzo, ¿qué dirá otra persona que hay en la hucha ahora? Marbles. Francesca, de 4 años, casi acierta. Money. And marbles. Pero su hermana gemela, Cicely, está a punto de demostrar que sabe leer la mente. Money. Pero Alana está demasiado confusa para contestar. Money. Money. Los niños de más edad están seguros de que, aunque ellos saben que en la hucha hay canicas, si alguien entrara en la habitación pensaría que contiene... Money. 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 You should be money. Cuando aciertan, incluso pueden explicar por qué. I think she'd think there's money in it. Most ones have money in them. Algunos niños poseen teoría de la mente ya a los 3 años y otros no la tienen hasta los 6. Hay muchas formas de utilizar esta nueva facultad. A algunos niños se les dará bien hacer amistades. Otros la usarán para motivar a otros y se convertirán en líderes. Entre el 60 y el 90% de la comunicación humana es no verbal. Se utiliza la expresión corporal, expresiones faciales y el tono de la voz. La lectura de la mente nos permite interpretar esas señales. Algunas personas cuentan con una teoría de la mente mejor que otras, aunque todos seguimos perfeccionando esta aptitud durante toda nuestra vida adulta. Si no evoluciona por completo, se debe a un problema mental llamado autismo. Los niños suelen comprender las mentes de los demás un poco más tarde que las niñas. Los niños que tienen hermanos mayores lo hacen más rápido que los que no los tienen, ya que tienen más práctica. Pese a todos sus usos positivos, cuando sabes cómo entrar en la mente de alguien, también puedes averiguar cómo hacerle daño. I can make somebody feel bad by knowing what they like and insulting the thing, insulting that thing. If I tease someone, they would feel hurt and sad.
sad inside. I can make some feel bad by saying, you're a wimp, you play doggy games, you just play with the babies, you're rubbish, you're pathetic, you're just a weed. Say they want to be really pretty, and you want to make them feel bad. Say, yeah, I know what you mean, you're not pretty, you're just ugly. La lectura de la mente puede separarnos, pero también es una facultad esencial para llevarnos bien con los demás. Fijémonos en el simple hecho de comprar regalos. Kishori tiene 6 años, va con su abuela a comprar un regalo para su amigo Nicholas. Como sabrá cualquiera a quien hayan regalado algo que no le gusta, incluso un adulto puede equivocarse. What are you looking at? I got my eye on you. Antes de tener su nueva facultad mental, Kishori se habría inclinado por los juguetes con los que a ella le gusta jugar. What are you, crazy? Pero Kishori es mucho más lista. No, Why not? they're too girly, you have to feed them and dress them. It's quite complicated to buy a present for boys. I have lots of good features. He really would like Action Man. Would he? Yes, Right. Why would you like Action Man? because he likes fighting. He'd like the ones with the remote control. With remote control? Yes, a remote control car. Can we choose Meccano? Meccano? Yes, Why is that? Why are you going to choose Meccano? because he likes making things. Yes, but what? Lots of different things, and he doesn't have to make a certain thing. Kishori sabe leer mejor la mente que algunos adultos. No solo es capaz de adivinar qué juguete le gustará a Nicholas, sino por qué. Es del todo capaz de imaginar que a él le gustará jugar con el Meccano. Yes. It's a boat. Oh, it's a boat. It goes fast, and he likes fast things. That's a I good think we'll buy him this. I think that's a very good choice, really. Shall we take it to the car? Cash counter? Yes? Are we going to pay for it now? Yes, darling. El viaje de Kishori se ha acabado. Utilizará su facultad de leer la mente cientos de veces al día durante el resto de su vida sin darse cuenta de ello siquiera. Pero gracias a esta habilidad para comprender la mente de los demás, se construye la sociedad humana. Bueno, vamos a detenernos ahí. ¿Qué os ha parecido el video? ¿Alguna vez habéis escuchado el tema del concepto de la teoría de la mente o no lo habéis escuchado nunca? No, es la primera vez que lo he escuchado. No. Sí, Nadie, yo sí. nadie. No. ¿Quién yo ha sí. dicho que sí? Yo lloro. ¿Nos puedes indicar qué es lo que entiendes tú por teoría de la mente, Choro? Pues si mal no recuerdo, era la capacidad de comprender lo que pasa y lo que está sintiendo la persona contraria, la cual interactúa con ella o intercambia algún dato que otro. Estupendo, a ver. Seguramente sí que habéis escuchado la palabra empatía, ¿sí o no? Eso también va relacionado Sí, con la empatía. capacidad de yo establecer cuáles son los estados mentales y emocionales de otra persona tiene que ver con la teoría de la mente. Pero ¿por qué hablamos de la teoría de la mente dentro de lo que es un curso de ocio y tiempo libre? Porque nosotros tenemos que comprender que las personas con TEA, el desarrollo de la teoría de la mente, como se ha descrito en el video, está completamente alterado. Muchas veces no se alcanza ni a los 6 años. Luego entonces la teoría de la mente y la manera de relacionarlo y autorregularlo necesitamos entrenarlo en personas con TEA. ¿Qué significa esto? De que la capacidad de imaginar los estados emocionales de otra persona, las personas con TEA tienen mucha dificultad para saber que usted, por ejemplo, está triste
o que, por ejemplo, usted por su lenguaje corporal no esté interesado en tal o cual tema, y como tienen ese déficit dentro de la esfera de comunicación, pues también eso hace que las relaciones que tengan sean más complicadas y que la esfera de lo social, a la hora de que tienen que jugar, a la hora de que tienen que compartir actividades de ocio con otros grupos, pues les sea bastante complicado hacerlo, ¿vale? Entonces, una de las tres principales teorías que explica por qué las personas con TEA se comportan como se comportan es la teoría de la mente. No son capaces de establecer un pensamiento con respecto a la información que otro tiene, sino que piensan que todo el mundo piensa lo que ellos piensan o están pensando en ese momento. Entonces, no son capaces de imaginar de que, por ejemplo, usted cuando entre en una habitación y vea una información tal, va a ser completamente diferente a lo que es en realidad, como en el caso del ejemplo de la hucha. Obviamente, cuando se tiene bien desarrollada la teoría de la mente, usted supondrá que el otro va a imaginar que dentro hay dinero, aunque no lo haya. Pero la persona con TEA siempre va a responder en la prueba de la teoría de la mente lo que ella sabe de lo que está viendo. No sé si alguno habrá escuchado alguna vez el concepto de permanencia de objeto. Se da mucho en psicología del desarrollo y en magisterio para cierto tipo de asignaturas que tienen que ver con la comprensión del desarrollo cognitivo de los niños. ¿Os suena el tema de la permanencia de objeto? Sí, a mí sí. ¿A alguien no le suena de nada? ¿Nunca lo habéis escuchado? Pues la permanencia de objeto nos trata de decir de que hay un punto en el desarrollo donde los niños y niñas establecen que aunque yo no vea lo que estoy viendo, si yo, por ejemplo, este altavoz Bluetooth no lo veo, pero está sonando, aunque no lo vea, yo sé que en algún sitio de esta habitación está. Eso lo puedo ver en un momento y aunque desaparezca, si sigo guiado por su sonido, soy capaz de establecer de que ese objeto existe aunque yo no lo vea con mis ojos. Ese concepto que marca un desarrollo normal dentro de los perfiles cognitivos de las personas neurotípicas se llama permanencia de objeto. Pero una persona con TEA puede ser que no tenga esa teoría de la mente desarrollada adecuadamente y no tenga esa permanencia de objeto y a pesar de que esto está sonando, no sabe que existe. ¿Vale? Porque no está en su campo de visión. Exactamente. Entonces, ¿por qué es importante la teoría de la mente a la hora de que nosotros vamos a tratar actividades físicas adaptadas, a la hora de que vamos a ver cuestiones de ocio y tiempo libre? Porque esas reacciones, que por así decirlo, están limitadas por cómo los niños con TEA perciben a sus iguales, pues nos va a limitar mucho el juego. Si la alteración en la teoría de la mente es importante porque el niño no ha recibido terapia dentro de esa área de desarrollo, pues nos va a ser un poco más complicado hacer de que el niño participe en los turnos y comprenda cuál es el estado emocional de su compañero de juego. ¿Vale? Pero no solamente eso, sino que a nosotros como cuidadores nos va a costar más comunicarnos con una persona que no ve las cosas que yo trato de transmitirle, aunque no esté utilizando el lenguaje, ¿vale? Entonces, si yo tengo que propiciar una interacción del lenguaje a través del juego con este niño, porque él, por ejemplo, no tiene lenguaje expresivo suficiente, pues si la teoría de la mente y esa función imaginativa están alteradas, pues me va a costar mucho más que si esa función está preservada, ¿vale? Voy a hacer un alto ahí. ¿Hay alguna duda con respecto a la teoría de la mente? Obviamente, habría que hablar muchos días sobre la teoría de la mente, pero no es mi intención profundizar tanto. Simplemente saber que dentro de estas tres perspectivas, que son las que más se han estudiado para explicar la conducta de las personas con TEA, son las que tienen más evidencia científica a través de los años. Luego, la teoría de la mente ha sido estudiada largamente por un investigador conocido como Baron Cohen. Luego, todas las investigaciones que hizo Baron Cohen sobre la teoría de la mente establecían que incluso los N1 eran capaces de resolver problemas como los que hemos visto de la hucha de manera adecuada, pero no porque tuvieran un desarrollo adecuado a la teoría de la mente, sino porque utilizaban otro tipo de estrategias para dar una respuesta a pruebas conocidas como las pruebas de la falsa creencia.
Lo que nosotros hemos visto en el video, que está tratando de medir cuál es el desarrollo de la teoría de la mente en esos niños, se denomina prueba de la falsa creencia. ¿Por qué se denomina así? Porque si no tenemos bien desarrollada la teoría de la mente, nosotros vamos a creer en falso de que dentro hay dinero. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿O estoy hablando muy rápido y en chino mandarín? No, bien. Vale. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Ahora yo cómo paso esto al tema que a nosotros nos interesa, que es un tema de un campamento de verano y un tema de actividad física. Imaginad de que nosotros vamos por un camino y nosotros vemos que en el camino hay unas huellas porque ha pasado alguien antes por allí. Si la teoría de la mente no está bien, yo no voy a tener conciencia de que por ahí alguien ha metido el pie y se ha hundido porque hay lodo. ¿Vale? Y el niño no lo va a saber. Pero si yo, por ejemplo, voy con un niño que tiene el tema de la teoría de la mente desarrollado porque ha recibido terapia, porque es un N1 que la teoría de la mente quizás no la tiene tan alterada, pues el niño verá con esos indicios que hay dentro del espacio natural que alguien ha pasado por ahí, o se ha caído o ha resbalado. Lo voy a decir en otros términos. Imaginaros que vais paseando con el niño con TEA y hay una caca de un perro. Alguien la ha pisado, ¿no? ¿Usted qué suele ocurrir que cuando ve esto? Empieza a imaginar lo que ha ocurrido y usted dice, oye, es que alguien se ha descuidado y la ha pisado. Pues yo voy a tener más cuidado. Porque tenemos esa capacidad de imaginar lo que ha ocurrido aunque no lo hayamos visto. Pero la persona con TEA no tiene esa capacidad y eso no le va a permitir aproximar peligros que hay dentro del medio natural. Con lo cual el cuidador tiene que ser consciente de esto. Y esto no tiene nada que ver con la comunicación, sino con la interpretación de la realidad circundante que tiene esa persona. ¿Vale? ¿Por qué vamos a estar atentos a esto? Porque incluso un niño que tenga bien la teoría de la mente nos puede advertir a nosotros de que algo está pasando. Porque tienen una capacidad para ver las cosas de una forma distinta a la que nosotros no tenemos. O tendrás a uno que será muy hábil para ver el conjunto de una escena perceptiva, o tendrás a otro que se fijará en un detalle que tú no te has dado cuenta y te pondrá sobre aviso incluso a nosotros mismos que somos adultos que está ocurriendo algo. Luego entonces la información que te da el niño con respecto a la teoría de la mente se puede ir conociendo cuando vamos interactuando con él dentro del entorno natural. Si el niño de alguna manera percibe los detalles de una actividad lúdica y no es capaz de establecer que hay una asociación por turnos, que eso es lo que más le suele costar a los niños y niñas con TEA, entonces probablemente la propuesta de actividad de ocio que tú estés ofreciendo en ese momento sea difícil o de comprender o de disfrutar o de participar en ella. Y la explicación está en que la teoría de la mente en estos niños no está fundamentada de la manera en que está desarrollada en niños neurotípicos, ¿vale? Pero no todo queda o se explica, por así decirlo, en la teoría de la mente. Hay otras dos teorías que también nos dan información importante de por qué los niños con TEA se comportan como se comportan. La segunda teoría que vamos a ver es la teoría de la disfunción ejecutiva. La teoría de la disfunción ejecutiva también se ha estudiado mucho, tiene mucha evidencia científica, y esa teoría nos explica de que la toma de decisiones que hay con respecto a la percepción de los elementos de la realidad no se da de la manera más adecuada en personas con autismo, por lo cual esas personas a la hora de que tienen que decidir sobre una demanda del entorno lo hacen de manera ineficaz, ¿vale? Lo voy a explicar de otra manera. Dentro de lo que es el sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro, nosotros tenemos varias áreas en donde se ubican ciertas funciones cognitivas, ¿no? Como por ejemplo la memoria, como por ejemplo la emoción, la percepción del sonido o de los estímulos visuales en el caso del lóbulo occipital. Pues el lóbulo que está encargado de lo que es la función ejecutiva o la toma de decisiones es el lóbulo frontal, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con la teoría de la disfunción ejecutiva? Biológica y neurológicamente se explica de que hay una serie de desconexiones con respecto del lóbulo frontal
y las demás áreas de integración que tiene el cerebro, ¿vale? Y eso promueve de que nosotros tomemos decisiones o fuera de tiempo, o adelantadas, o malas decisiones. Lo voy a explicar de otra manera. Imaginaros de que nosotros vamos sobre un patinete y el patinete va muy, muy rápido. Y está cogiendo tal velocidad que nosotros, nuestro sentido de preservación nos dice que debemos empezar a frenar y dejar de hacer esa actividad porque nos podemos hacer daño. Pues el lóbulo frontal, a través de sus funciones ejecutivas, ejerce una de ellas que se llama control inhibitorio. El control inhibitorio me va a decir a mí cuándo yo tengo que parar de hacer algo para no hacerme daño, para no hacerle daño a otra persona o para no destrozar algún objeto que está a mi alrededor. Entonces, ese control inhibitorio que se produce a través de la integración del lóbulo frontal con las demás áreas de integración del cerebro, en las personas que están fuera del espectro funciona adecuadamente en cuestiones de segundo y usted dice, pues vale, he parado el patinete y no me he estrellado contra Sara, por ejemplo. Pero con una persona con TEA que va en un patinete no sabe establecer el momento en que tiene que parar. Con lo cual, ese control inhibitorio está alterado y lo más probable que ocurra es que se estrelle contra Sara. Si usted este tipo de explicaciones que estoy dando no las conoce, pues interpretará de que el niño con TEA lo que ha querido es hacerle daño a la niña. Con lo cual, su respuesta, tanto para la niña que está fuera del espectro como para el niño que está dentro del espectro, va a ser inadecuada. ¿Vale? Hoy en la clase de la mañana hemos hablado de otro ejemplo en donde la maestra confundía la hiperresponsividad de un niño con TEA con el hecho de que había un compañerito que le estaba haciendo algún tipo de daño, y no era que nadie le hacía daño, sino que el niño cuando se le acercaba a alguien gritaba. Entonces la maestra interpretaba de que alguien le pegaba, porque su falta de observación y de comprensión de estas teorías le hacía pensar de que alguien le agredía cuando esto no era así. Así que cuidado, cuando veáis algo que ocurre en el entorno de una persona con TEA, no es precisamente lo que ven nuestros ojos, ni se explica de las maneras más convencionales que se harían con una persona neurotípica. Uno de los errores principales, no solamente de los cuidadores, de los terapeutas o de las personas que gestionan el cuidado de los niños y niñas con TEA, es que confundimos esas interpretaciones y esas interpretaciones nos llevan a una mala supervisión de lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, si yo no soy capaz de observar en detalle que esto ha ocurrido, porque el niño no es capaz de controlar sus impulsos motóricos, entonces vamos a interpretar que esa conducta es una conducta dirigida. Generalmente los niños con TEA no tienen elucubraciones imaginativas como usted o como yo. Con lo cual un niño con TEA no es que va a urdir un plan para ir, embalarse en un patinete y estrellarse con Sara. Sin embargo, hay gente que sigue pensando que esto es posible. Hago un alto allí. ¿Se está entendiendo lo que estoy intentando transmitir? Sí. Muy bien. Por eso es importante que como cuidadores que seremos o cuidadoras que seremos de personas con TEA, sepamos que la razón de muchas conductas que nosotros vamos a ver en el entorno natural se explican a través de estas tres teorías. Hemos hablado un momento de la teoría de la mente, hemos hablado también otro momento de la teoría de la disfunción ejecutiva. Tengo también para la teoría de las funciones ejecutivas, y para que conozcamos un poco, un video corto de unos 5 minutos que conviene ver para afianzar lo que acabo de decir. Vamos a compartir pantalla otra vez. Se ve lo de YouTube, ¿no? Sí, se ve. Muy bien, vamos a ver. Vamos allá. Nadie nace con las habilidades necesarias para hacer las cosas con éxito en este mundo rápido y complicado. Pero hay buenas noticias. Todos podemos aprender estas habilidades.
Ellas forman una base para la autorregulación y desarrollar habilidades socioemocionales. Juntas, las tres principales se llaman funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son tres habilidades cognitivas: atención flexible, memoria operativa y control inhibitorio. Cuando suceden cosas complejas en nuestro alrededor, las funciones ejecutivas nos ayudan a permanecer en la tarea, hacer planes, fijar metas y llevarlas a cabo con éxito. Actúan como un policía de tráfico. Gestionan y coordinan muchas cosas a la vez intencionalmente. Es como ayudar a los conductores y peatones a mantenerse seguros y asegurarse de que obedezcan las reglas del tráfico. La atención flexible nos permite cambiar nuestra atención cuando es necesario, dirigiéndola a las tareas más importantes y manteniéndola mientras estamos trabajando en ellas. La atención flexible nos permite cambiar de enfoque rápidamente de una cosa a otra. La memoria operativa es la capacidad de recordar y utilizar información importante, como las direcciones de conducción. La memoria operativa nos permite almacenar información importante para usarla cuando sea necesario. Control inhibitorio es la capacidad de parar y pensar antes de actuar. Nos ayuda a resistir los impulsos. Nos mantiene en la tarea. Y nos ayuda a establecer metas y llevarlas a cabo. Las funciones ejecutivas ayudan a los estudiantes a aprender y tener éxito en la escuela, resolver problemas de matemáticas, seguir instrucciones, leer, hacer deporte y la resolución de conflictos. Estas habilidades son para toda la vida y se utilizan todos los días, en la escuela, en el trabajo y en casa. Son una parte vital en la educación del niño en todos sus aspectos. Hay una cosa que tengo que puntualizar. Dentro del mundo del autismo, más que hablar de lo que es, por ejemplo, el control inhibitorio, que se expresa igual, y de atención flexible, se habla es de atención dividida. ¿Vale? El concepto de atención dividida, que viene a ser lo mismo que lo que se expresa en el video de atención flexible, es una función ejecutiva que nos permite realizar varias cosas a la vez sin que nosotros nos salgamos del guión de lo que estamos haciendo, siempre manteniendo el foco en una actividad principal. Imaginaros que cogéis el coche y vais al centro comercial, pero está vuestro hijo o hija preguntando cosas. Bueno, mamá, ¿y cuándo vamos a llegar? ¿Y cuándo vamos a llegar? Pero tú sigues conduciendo al mismo tiempo que le estás respondiendo a tu hija y no te estrellas. Pues esa función ejecutiva que permite que tú mantengas esa acción sostenida como un automatismo que te permite realizar tu actividad sin salirte de lo que estás haciendo se llama atención dividida. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con las personas con TEA? Que la atención dividida la tienen que entrenar. Así como tienen que entrenar la atención sostenida. Atención sostenida es que yo soy capaz de terminar una tarea desde que empiezo hasta que termino, o soy capaz de mantener toda mi atención en un estímulo el tiempo suficiente para tomar una decisión sobre él. Pero si las funciones ejecutivas están afectadas como lo dicta la teoría de la disfunción ejecutiva, ese niño con TEA que tú intentas mantener sentado en una silla haciendo un deber o una tarea de grafomotricidad, se te va a levantar 10.000 veces de la silla y no va a hacer nada. Pero tú, como no entiendes de esto, pues vas a pretender interpretar su actuación como que el niño ni se interesa por la tarea, ni se interesa por ti o lo que estás haciendo. Porque esa va a ser tu interpretación de los hechos, porque esta información tú no la tienes. Entonces, tu teoría de la mente o lo que tú trates de aproximar de por qué está ocurriendo eso, no tendrá que ver con que el niño tenga un déficit, sino que el niño o es malcriado o el niño lo hace porque es TEA. Y ahí terminará toda tu explicación sobre el por qué el niño no te pone atención. Pues lo mismo ocurre en las actividades de ocio. Si el niño no tiene la atención dividida, no puedes pretender de que haga dos cosas a la vez. Una persona con TEA que está dentro del rango N2, la atención dividida le es muy complicada. Con lo cual, cuando intentéis comunicaros con ellos, si tienen lenguaje receptivo,
tendréis que hacerlo con un solo verbo. Esto lo mencioné yo en la clase de ayer, la presencial. Luego, tú no le puedes decir a un niño N2 que tiene alterada las funciones ejecutivas una orden como la siguiente. Juan, coge la pelota roja y ponla sobre el cono azul. No lo va a hacer porque no te va a entender. O quizás coja la pelota roja, pero no lo va a poner sobre el cono azul. Porque esa función ejecutiva de atención dividida está alterada. Luego, si esa secuencia que yo le estoy pidiendo con una orden compleja al niño tiene más de un atributo, se considera un desarrollo y un entrenamiento que nos permitirá generalizar hacia órdenes más complejas con dos verbos. Voy a hacer un alto ahí. Lo que he dicho lo va a ir siguiendo. Sí, ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, si yo estoy en una actividad de ocio con un niño que tiene las funciones ejecutivas alteradas, no puedo pretender una orden compleja de más de un verbo. Si tú ves que el niño tiene lenguaje receptivo porque le hablas y entiende lo que le dices, es como si yo le dijera, vamos por el caminito porque vamos en San Amaro y tú le dices al niño, mira, haz un alto ahí, Juan, mírame. Y tú ves que el niño se voltea y te mira, significa que esa función ejecutiva de atención dividida está preservada. Pero si él solamente sigue una orden sencilla, te darás cuenta de que esto lo tiene que entrenar mucho más. En las personas con TEA, las funciones ejecutivas se entrenan toda la vida. Luego, entonces, si el control inhibitorio de una persona con TEA no está bien, pues la persona no va a saber cuándo parar. ¿No veis que hay algunos que, por ejemplo, comen y comen y comen y no paran de comer? Pues una de las explicaciones es esto. Para que yo me detenga, yo tengo que tener una integración con mi lóbulo frontal y, por ejemplo, el centro de la saciedad. Hay muchos niños con TEA que son hiporresponsivos y pueden comer tanto hasta empacharse, porque no son capaces de establecer un límite de cuando están comiendo. Porque no hay una integración de la función inhibitoria o el control inhibitorio con la integración del centro de la saciedad. Cuando usted come muchísimo, a que usted siente una sensación dentro que le dice, oye, ya no puedo más. Pues el niño con TEA no identifica esto de la manera natural que lo hacemos nosotros. Pero usted que no conoce esto que yo estoy diciendo, ¿cómo lo interpretaría? No es que el niño es un glotón, no es que el niño no ha comido. Os voy a poner un ejemplo de la vida real aquí en Ceuta. Un niño de infantil, en tercero de infantil, con hiposensibilidad, con trastorno del espectro del autismo, y los tutores llamaban a los padres para decir que el niño le poníamos muy poca comida y que el niño siempre estaba con hambre robando la merienda a los demás. Hasta que se dieron cuenta de que el niño tenía un perfil sensorial hiposensible, con lo cual él podía comer muchísimo. De hecho, venía desayunado de casa y aún robaba la comida de los otros. Entonces, el control inhibitorio es importante no solo para actividades que tengan que ver con lo lúdico, con el ocio, con las actividades curriculares, sirve para todo en la vida. Si el niño no tiene un control inhibitorio desarrollado, es posible que tampoco tenga un control de los esfínteres desarrollado. Cuidado, ¿eh? Todas estas cosas son importantes. Entonces, si nosotros sabemos el por qué eso está ocurriendo, la manera en que yo interpreto y le doy solución a esa situación en el medio natural es diferente. Así que todas estas cosas tratamos de transmitirla para que tengáis la información y tomar las mejores decisiones. Si yo veo que el niño no tiene un control inhibitorio, generalmente las personas que tienen esa función alterada no tienen una conciencia del peligro, y esa es una de las explicaciones por las cuales los niños con TEA en un entorno natural corren mucho peligro. Nosotros dentro de las actividades de verano, vuelvo a repetir, vamos a llevar una supervisión estilo sombra, con lo cual cada una de las personas que participe va a tener a un niño o niña asignada. Entonces, va a haber suficiente tiempo para registrar cuáles son esas reacciones dentro del marco de la disfunción ejecutiva. Va a haber suficiente tiempo para que lo que nosotros estamos viendo aquí lo veáis en la vida real. Y cuando veáis que establecéis una tarea de juego que no es capaz de ser comprendida
y hoy hemos hablado de eso en clase, en la mañana hemos hablado del juego simbólico y el juego funcional. ¿Esto alguna vez lo habéis escuchado? Juego simbólico y juego funcional. No, yo no. ¿Habéis escuchado alguna vez la frase juego de ficción? Es lo mismo, ¿eh? Lo voy a explicar. Imagínate que es la primera vez que tú conoces a un niño o niña con TEA y tú vas a empezar a establecer una relación de acercamiento con él porque vas a ser su cuidadora, porque lo vas a supervisar. Me da igual el contexto que sea, estructurado o no estructurado. Tú llegas por primera vez a conocer a Juan, que es un N2, y empiezas a ver de que el niño juega con unos coches de madera y utiliza los coches de madera para hacer como si los coches estuvieran rodando. Eso es un juego funcional porque está utilizando el objeto para lo que es. Pero ahora imagínate que el niño tú lo conoces y en vez de utilizar los coches para correr, los utiliza para apilarlos en filas o para ordenarlos. Eso significa que el desarrollo del juego funcional no está establecido y no va a entender ningún tipo de otras interacciones de ocio o de tiempo libre o lúdicas que sean más complejas que eso. Así que cuando usted interactúe con una persona con TEA que no es capaz de tener el juego funcional, no pretenda de que va a entender el juego simbólico o de ficción, que es el siguiente estadio. Es como si yo pretendiera correr antes de aprender a caminar o de gatear. Y el primer estadio del juego es el juego funcional. Uno de los red flags o señales de alerta de autismo es que los niños no juegan con los objetos como es debido. Si yo, en vez de jugar con una pelota, empiezo a apilar las pelotas, en vez de botarlas o patearlas o lanzarlas, no tengo el juego funcional establecido. Y esto es independiente de la edad mental o cronológica que tenga el niño o niña con TEA, cuidado. Pero hay una buena noticia. El juego funcional y el juego de ficción en personas con autismo se entrena a través de terapia y son capaces de desarrollar esas funciones ejecutivas que les permiten el juego siempre y cuando se hayan sometido como objetivos terapéuticos. ¿Vale? Voy a dar otro ejemplo de juego funcional. Imaginaros que tengo un martillo de juguete y con el martillo de juguete veo que el niño está intentando hacer un golpe. Está utilizando el objeto para lo que es. Luego entonces tiene la noción de ese objeto. Si utiliza, por ejemplo, unas piezas de rompecabezas adecuadamente para intentar buscar un motivo y armar el rompecabezas, tenemos juego funcional. Pero si coge las piezas del rompecabezas y me hace montoncitos, entonces no tiene esa teoría de la mente ni esa función ejecutiva desarrollada, con lo cual no pretendas darle una orden compleja de que juegue con esas piezas como es debido. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? De que tú, como desconoces esto, te vas a frustrar, el niño va a notar de que te pones nerviosa y aquello va a ser como la pescadilla que se muerde la cola y no vas a avanzar con el niño como debes avanzar, sino que todo te va a costar muchísimo más porque no vas a saber cuál es la razón por la cual el niño no tiene esa área del desarrollo establecida. Eso que acabo de decir también lo vais siguiendo bien, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale. Eso es juego funcional. Ahora que yo he dicho esto, ¿sois capaces de darme un ejemplo de juego funcional? No sé, podría ser quizá en base a lo que he entendido, si tienen un avión, por ejemplo, que jueguen Sí. con que el avión está volando, que lo tenga en su manita y que juegue con el avión que anda así en el aire, que está sería, creo. Si hacen la recreación del movimiento del vuelo, Eso. o hacen como si el avión volara, entonces sería juego funcional. Muy bien. Ahora imagínate que, por ejemplo,
están con el avión, pero en vez de utilizar el avión como un avión, lo utilizan como si fuera un pisapapeles o como algo que no es lo que se representa en la realidad. Porque ten en cuenta que los objetos, sobre todo los juguetes, son representaciones de la realidad, no son la realidad. Entonces ahí hay un concepto que calza con todo lo que estoy explicando, que es el nivel de abstracción. ¿Alguna vez habéis escuchado lo que es el concepto del nivel de abstracción en las personas con autismo? ¿O no lo habéis escuchado nunca? No. A ver, cuando a un niño se le está, por ejemplo, enseñando pictogramas de Arasac, tienes que tener primero establecido cuál es su nivel de abstracción o entendimiento de la realidad. Y para eso nos basamos en la explicación que hemos dado al principio de la clase sobre la teoría de la mente. Si yo no tengo capacidad de imaginar algo en la realidad que no existe, ni tengo permanencia de objeto, no voy a tener un nivel de abstracción desarrollado. ¿Eso qué significa? Que si yo muestro esta imagen, bueno, en esta imagen no se ve por el tema del filtro, pero se ve, por ejemplo, allí lo que es un librito con un Playmobil, ¿no? Ya. Ahí aparece la imagen de un Playmobil, pero eso no es ni el Playmobil, ni es el juguete, ni es la realidad. Es una representación de la realidad. Entonces, cuando yo entreno un pictograma de Arasac, si el niño no es capaz de asociar el símbolo con lo que representa, no está entendiendo absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo yo sé cuál es el nivel de abstracción de un niño? Si el nivel de abstracción está asociado a una condición de N3, va a ser muy bajo. Luego entonces yo tengo que construir tableros de comunicación con objetos reales, no con pictogramas de Arasac, porque el niño no va a tener el nivel de representación simbólica para entenderlos. Por eso os he dicho en la clase de ayer, tanto en la presencial como en la online, de que no basta con pegar pictogramas a tontas y a locas, porque eso no lo va a entender nadie. Eso se tiene que entrenar. Y no todos los niños con TEA, niñas con TEA, son aprendices visuales. Si usted no es capaz de establecer cuál es el nivel de abstracción, por mucho que tengas tableros de comunicaciones y tengas agendas y tengas todas estas parafernalias, nada te va a funcionar. Lo vas a tener de adorno. Hoy en la mañana o ayer también puse el ejemplo del jeroglífico. Yo te puedo poner un jeroglífico egipcio y tú me vas a decir, Roger, veo esto, pero no entiendo qué diablos es. Pues el niño con TEA igual. Si hay un nivel de abstracción más o menos preservado y estamos hablando de un N2, entonces podrás representar una X en un pictograma que indique que eso es una negación. Pero tenéis que saber que el concepto de negación en personas con TEA es muy difícil de adquirir, con lo cual yo, por el solamente hecho de que haga este gesto, no le estoy indicando a él nada, o a ella, ¿vale? ¿Por qué es importante el tema del nivel de abstracción? Porque si el nivel de abstracción está afectado, nunca voy a ser capaz de desarrollar el juego de ficción, el juego simbólico. Imaginaros de que el niño coge el mismo avión del ejemplo que ha dado Antonia y en vez de hacer como que vuela, empieza a hacer emisiones vocálicas como el motor del avión. Eso ya no es un juego funcional, sino que es un juego simbólico, porque él está representando una característica del objeto que no está. El juguete no tiene motor, el juguete no emite un sonido, lo emite él dándole a ese juego o a ese juguete una característica invisible propia de la imaginación. Cuando un niño coge el palo de una escoba y dice que es un caballo, tiene juego simbólico. Y cuando tiene juego simbólico, tiene juego de ficción. Y cuando tiene juego de ficción, tiene un nivel de abstracción capaz de entender un pictograma de Arasac. ¿Pilláis cómo se conecta todo esto? Aquellos que tienen juego simbólico, que pueden ser N1 o N2 entrenados, tienen también muchas horas de terapia dentro de lo que son las capacidades de las funciones ejecutivas y lo que es la teoría de la mente. ¿Vale? Hago un alto allí. Lo que acabo de decir, os habéis quedado con el cante. Ahora eso que tiene que ver con lo que yo voy a hacer en el campo. Pues si el niño no tiene un nivel de abstracción suficiente, cuando nosotros transmitamos la señalética de las actividades diarias, pues el niño no lo va a entender. Pero todas estas particularidades las sabremos nosotros de antemano
porque tendremos una entrevista con los padres de esos niños y nos dirán cuál es el sistema de comunicación alternativa que suelen utilizar con ellos. Por normas de accesibilidad cognitiva aquí en Ceuta y en toda España se utilizan siempre los de Arasac, pero tenéis que saber que no son los únicos pictogramas que existen en el mundo. Luego entonces, si el sistema de comunicación no es el que está establecido en los colegios ni el que se debe utilizar por norma, tenemos un problema. ¿Vale? Porque los pictogramas de Arasac nada más son de España, solamente son de España, cuidado. Pero si luego un niño resulta que es inglés malagueño, puede estar utilizando otro sistema de pictogramas que no tengan nada que ver con el nuestro, Cuidado. Yo he visto aquí en Ceuta a PTs y a Ls utilizar pictogramas que no tienen nada que ver con Arasac. Cuidado, Porque si los de Arasac no los entienden, ahora imagínate uno de fuera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el niño tiene un cacao mental y entonces no avanza. ¿Vale? ¿Por qué hablo de nivel de abstracción y de pictogramas y de tableros de comunicación? Porque se supone que los niños que van a participar en nuestras actividades de verano van a recibir una serie de pictogramas para que se les anticipe la actividad que van a realizar ese día. Luego entonces, si hay un problema con las funciones ejecutivas en alguno de esos casos o hay algún problema con los niveles de abstracción, la información que yo envíe tiene que estar adaptada a ese nivel de comprensión. Si no, no va a funcionar ni va a servir para nada. ¿Vale? Entonces, recapitulando, hemos hablado de teoría de la mente un poco. Hemos hablado de teoría de la disfunción ejecutiva y hemos visto un pequeño video de las funciones ejecutivas principales. Memoria operativa, control inhibitorio y la última que aquí se explica como atención flexible, que es lo mismo que atención dividida. ¿Vale? El concepto de atención dividida va muy relacionado con el de atención sostenida y aparte de eso tiene mucho que ver a la hora de que yo voy a plantear actividades de juego con el niño, que se entienda lo que yo estoy transmitiendo. Pero tened en cuenta de que todas estas cosas que estoy explicando no tienen nada que ver con el lenguaje. Si se comprenden bien estos conceptos y se llevan a la práctica, es un poco indiferente de que el niño tenga un nivel expresivo o tenga un nivel receptivo superior. Luego yo estaba explicando a los compañeros de la mañana de que nosotros vamos a trabajar con N2 y N1. Nosotros no vamos a trabajar con niños que estén dentro del marco del autismo profundo. Luego entonces tenemos que saber estas cosas porque van a tener la posibilidad de ser entendidos y usted tendrá la posibilidad de hacerse entender. ¿Vale? Ahora nos queda la última teoría. La última teoría que explica el comportamiento de esas conductas que nosotros muchas veces calificamos de disruptivas en los niños con TEA, tiene su explicación en la última teoría, que es la teoría de la coherencia central. ¿Vale? La teoría de la coherencia central, a pesar que ha sido una de las últimas que se han postulado para explicar estos hechos en personas con TEA, tiene una evidencia científica que a lo largo de los años se ha corroborado de manera bastante importante. La teoría de la coherencia central nos habla sobre todo de la percepción de la realidad y cómo se percibe. En su primera versión, la teoría de la coherencia central nos decía que las personas con autismo estaban siempre centradas en los detalles más que en la globalidad de los estímulos. Por eso tenían capacidades superiores en lo que eran las funciones de aritmética y cierto tipo de lo que eran funciones curriculares que a un niño normotípico pues no le eran tan evidentes. Eran capaces de memorizar, tienen muchas memorias fotográficas. De hecho, esa gran capacidad para trabajar la variación de pequeños detalles era una característica de ciertos grupos de personas con TEA que iniciaron las investigaciones de la teoría de la coherencia central. ¿Vale? Pero la cosa no quedó allí porque se siguió investigando y se estableció de que la teoría de la coherencia central tenía mucho que ver con la teoría de la mente. Y en la medida que nosotros teníamos capacidad imaginativa o de interpretar las cualidades o estados mentales de otras personas, así también percibíamos el mundo. Luego entonces, si la teoría de la coherencia central me dice que yo soy capaz de interpretar al todo por sus partes o a la parte por el todo,
soy capaz de responder adecuadamente a las demandas del ambiente. Ahora lo voy a explicar de otra forma, con otras palabras. Imaginaros que salís de casa sin paraguas, sin abrigo y sin nada, y de repente empezáis a sentir que está cayendo un poco de gotitas, así como que ya está empezando a apretar. Y entonces esa interpretación de lo que está ocurriendo en el medio hacen que yo me preserve, y si estoy cerca de casa, pues me doy la media vuelta y cojo un paraguas, un chubasquero, lo que sea. Esa función de interpretar de que por una parte hay una inferencia que me va a permitir establecer de que va a llover, me permite que yo me adapte mejor a las circunstancias. Imaginaros de que voy muy abrigado y de repente llego a un sitio donde hace muchísima calor. Yo instintivamente vengo y me quito cosas de encima. Pues una persona con TEA no es capaz de realizar de manera adecuada esa coherencia entre lo que percibe y lo que hace. Con lo cual, cuando ocurra algún tipo de hecho dentro de actividades que no se compaginen con lo que hay que hacer, no desesperéis, porque muchas de esas actitudes tienen que ver con que la coherencia central no está funcionando como debe funcionar. Si yo no soy capaz de interpretar la parte por el todo por las partes, mis decisiones con respecto al ambiente van a ser erróneas, van a ser inusuales, van a ser disfuncionales, y voy a producir un tipo de comportamiento que no va a adaptarse a las demandas de lo social. Vamos a intentar ver un poco lo que es la teoría de la coherencia central con el siguiente video, que también es corto. Un momento. Esto que veis es el desarrollo de las capacidades de coherencia central en un niño neurotípico. Cuando empieza el niño a tener una deducción con respecto a lo que percibe, y cuando empieza a tener las inferencias que debería tener. Fijaros que esto empieza, vamos, en el primer año de vida, pero en las personas con TEA, como tienen su desarrollo que transcurre con otro tipo de momentos, pues puede darse mucho más tarde, ¿vale? Fijaros una cosa importante que se ha expresado en el video. Se han expresado distintas capacidades relacionadas cognitivamente con la coherencia central, pero no se han expresado a través de lo que es el desarrollo de una persona con TEA. Luego, el eterno problema que vemos en las aulas
es que queremos que los niños lean antes de que estén madurativamente preparados. No, que es que el niño tiene que leer sí o sí porque va primero de primaria. Y entonces empiezan los quebraderos de cabeza porque quieren de que el niño lea, que la niña lea, que lea. Y el cerebro a esa edad no está preparado para establecer a través de las capacidades de coherencia central la interpretación de la lectoescritura. Lo voy a explicar de otra forma. Para que yo pueda tener la capacidad de leer, yo tengo la capacidad de observar que cada letra forma una sílaba y que cada sílaba forma una palabra. Y cuando esa palabra se forma, entonces soy capaz de leer grupos de palabras como una oración y entonces puedo entender. Pero si la capacidad de la coherencia central está afectada, yo voy a ser incapaz de leer porque mi cerebro no va a integrar esa información adecuadamente, ni voy a ser capaz de inferir que cuando empieza una palabra por A y termina, por ejemplo, por O, puede ser que sea aro o puede ser que sea una palabra específica que tiene esas 3 sílabas, porque no todas las personas dentro y fuera del espectro aprenden directamente sin estrategias de aprendizaje que son alternativas. De hecho, las personas con autismo aprenden mucho por otro tipo de estrategias que no tienen nada que ver con la comprensión de la tarea. Y eso se debe a que las capacidades de coherencia central no están completamente desarrolladas. ¿Qué tiene que ver esto luego con las actividades de ocio y tiempo libre? Que no van a ser capaces de integrar ciertas cosas si antes no se les ha anticipado. Por eso es tan importante la anticipación, las rutinas y la secuenciación a la hora de que nosotros supervisamos a una persona con TEA, ya sea en entornos naturales, en entornos adaptados o en entornos familiares. Porque esa secuenciación les va a permitir a ellos establecer un patrón de guía para orientarse en el espacio y en el contexto temporal de lo que se está realizando. Entonces, si yo utilizo ayudas que me permitan de alguna manera establecer lo que es la conciencia del contexto temporal, también podré ofrecer un tipo de actividad más adaptada a una persona con autismo. El primer día de la clase presencial utilizamos un timer. Yo imagino que Soro lo recordarás, ¿no? Utilizamos un timer que aunque el niño no tuviera comprensión del tiempo, tenía una alerta auditiva cuando se acababa el tiempo. Si yo ese elemento lo utilizara en mis actividades deportivas y adaptadas, cada vez que el niño escucha ese sonido lo va a asociar a que la actividad empieza y tiene un principio y un fin. Y vamos a utilizar un elemento que se va a adaptar a ese desarrollo alterado de la coherencia central. Entonces, ese indicio de esa pequeña señal auditiva la va a asociar a que se ha acabado el saltar en la cama elástica, o se ha acabado el juego con la pelota, o se ha acabado el paseo por el parque. ¿Vale? Entonces, yo estoy adaptando contextualmente y temporalmente esa actividad tomando en cuenta el déficit en las capacidades de coherencia central. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna duda? ¿O la cosa está bastante clara? ¿O he dicho demasiadas cosas muy rápido? Profesor, Dime, lo Isa. único, en las actividades nosotros trabajaremos con pictogramas ¿o no? Hay actividades que se van a suponer que se van a trabajar, por ejemplo, se pretende hacer una fiesta del agua. ¿Vale? Tu pregunta es muy buena. La fiesta del agua se realizaría en un entorno cerrado, obviamente. Se va a anticipar a través de señalética con pictogramas que se va a enviar a los padres que, por ejemplo, se va a hacer una fiesta del agua. Pero el día que se llegue a donde se va a hacer la fiesta del agua, habrá un tablero de comunicación que inicia la actividad donde van a estar esos mismos símbolos que se supone que el niño ha estado viendo un día antes o 2 días antes. Vamos a intentar que sea lo antes posible porque todo va a estar programado con bastante antelación. Eso se va a hablar con los padres el día de la reunión de los padres, el día 1, y también lo hablaréis en la reunión de los voluntarios que va a haber el día 30, en donde se va a explicar las normas del campamento, cómo se va a funcionar ya concretamente en cada una de las actividades, y en donde a cada una se le asignará un niño y se les explicará cuáles son los perfiles de ese niño, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus puntos débiles,
de manera de que cuando estéis interactuando con él o ella, pues sepáis de antemano cuáles son las cosas importantes que hay que saber de ese niño o niña a la hora de que lo vayáis a supervisar, ¿vale? Entonces, en el caso incluso de los paseos, cuando se vaya a ir a San Amaro o cuando se vaya a la escuela del aventurero, esto se va a anticipar, ¿vale? Y se trabajará con esa señalética establecida por las normas de la Mesa de Accesibilidad Cognitiva que nosotros tenemos aquí en Ceuta, ¿vale? No significa de que tú vas a ir con un pictograma debajo del brazo, significa de que el niño que va a tener un nivel de abstracción, como por ejemplo los N1 que van a participar en el campamento, les puedes transmitir esa información con antelación de un día, 2 días y lo van a comprender. Para que se sitúen en un contexto nuevo, es necesario hacerlo, ¿vale? Ellos van a notar con naturalidad. Si no hay nivel de abstracción, yo en vez de utilizar un pictograma de Arasat, ¿qué es lo que utilizo? Una fotografía de a dónde voy. Si el pictograma de Arasat, y esto es importante que lo sepáis, Arasat no tiene pictogramas para todo, ¿eh? Entonces, cuando el pictograma no existe, yo tengo que tomar una foto de la imagen real. Y un N1, un N2 o un N3 van a comprender una imagen real. ¿Por qué? Porque el nivel de abstracción es el mínimo. No hay nivel de abstracción con una imagen real porque eso, el único nivel que representa es que es una foto completamente fidedigna de lo que te vas a encontrar en el contexto. Por eso nosotros los voluntarios y voluntarias, con el niño que vamos a llevar, tendremos que enviarles una foto nuestra. Ese es otro de los requisitos por lo cual habéis firmado un consentimiento de imagen. Porque el niño o la niña que vais a llevar os tiene que reconocer a ustedes. Y esa foto que enviéis no va a ser una foto con máscara y otra sin máscaras. Y tiene que ser una foto de más o menos como tú vas siempre. Mucha gente me envía fotos de como cuando van a la fiesta, como se van a tomar la orla. Esas fotos no funcionan porque un niño con TEA interpreta que eres otra persona. Entonces tú tal como te ves al día a día es como tienes que enviar una foto. Todo esto se va a explicar en el día de la reunión con los voluntarios. Entonces, nosotros empezamos el 5 de julio y hay tiempo suficiente de anticipar todo lo que os estoy comentando, ¿vale? Entonces, sí se van a utilizar señaléticas en ciertas actividades y en ciertos sitios y tened en cuenta de que también a muchos sitios a los que iréis ya hay señaléticas en la ciudad. La Mesa de Accesibilidad Cognitiva ha puesto muchos pictogramas en muchos sitios, como museos, como otro tipo de sitios, como parques, etcétera, etcétera, y los tienen. Luego entonces cuando, por ejemplo, me parece que el Parque Marítimo también los tiene, también se puede aprovechar lo que está en el medio natural para reforzar eso que nosotros hemos enviado a casa. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, por supuesto. Gracias. Entonces, claro que vamos a utilizar pictogramas, vamos a tratar de transmitirlos a través del tiempo suficiente a los padres para que ellos sitúen a sus hijos en lo que se va a hacer. La mayoría de los niños tienen entendimiento básico con un lenguaje receptivo básico. Los N1, la mayoría hablan, la mayoría te van a contestar, pero no van a saber ubicarse dentro de lo que es la convención social de un juego y es allí donde entraréis vosotras a supervisar qué es lo que hacen y qué es lo que ellos pueden hacer para disfrutar mejor la actividad, ¿vale? Conociendo cuáles son las peculiaridades de un N1, sabrás que el N1 tiene lenguaje expresivo y es capaz de responder a órdenes incluso complejas, con lo cual sabrá situarse en lo que le estás transmitiendo, pero no sabrá comprender el por qué eso es divertido, por ejemplo. Luego entonces tendremos que hacer una labor de modelamiento experiencial para que el niño, por ejemplo, disfrute de un paseo o disfrute de, por ejemplo, del agua, a no ser de que a nosotros nos hayan informado con anterioridad en los registros de inscripción de que el niño tiene, por ejemplo, una fobia al agua, ¿vale? En esos casos lo sabremos con antelación para evitar el contacto con un estímulo aversivo de un niño que tenga, por ejemplo, ese tipo de limitación cognitiva, ¿vale? Si, por ejemplo, resulta de que el niño le molestan el sonido de la brisa entre las hojas de los árboles, pues lo tenemos claro, va a ser difícil cuando vayamos y hagamos un paseo cerca de la naturaleza. Luego entonces, todas esas cosas las vamos a saber de antemano el día
que sea la reunión que va a ser el 30 de junio y donde explicaremos estas cosas. Otra de las cosas que se pretende hacer es que ustedes vayan antes de empezar el campamento a los sitios donde vamos a estar para que ustedes mismas también se familiaricen con el entorno de donde se van a realizar las actividades. De manera de que el primer día vayáis con seguridad, sabiendo todos los posibles peligros que hay que conocer con respecto a los recorridos. ¿Vale? Vale, mejor. Claro, porque imagínate, si el niño con TEA es como es, y tú encima tampoco has estado nunca en ese lugar, a ver, yo no creo que ningún ceutiano haya estado nunca en San Amaro, por ejemplo, pero puede ocurrir que nunca hayas dado un Yo, por paseo por ahí. ejemplo, yo nunca he estado en San Amaro porque, bueno, tengo poco tiempo de vivir acá. No soy Pues española. es como un parque en donde Sí, hay he áreas donde se pasado. puede pasear y donde se pueden ver, por ejemplo, animales en cierto tipo de puntos. Ya. Y el tema de San Amaro es que tiene ciertas fuentes que son peligrosas, que tiene ciertos desniveles, sobre todo cuando vienes de vuelta, y es bueno y sería bueno que aquel que no lo conozca pues vaya y se dé una vuelta por ahí para que vea más o menos cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta. Tiene un área lúdica cerca con un rocódromo y tiene una serie de cosas que representan alturas de diferentes niveles que quizás a niños que estén en la burbuja de más edad les convenga más de los que son más chicos, lo que no significa que no haya uno que bien supervisado no pueda disfrutar de esto también. Recordad que por temas COVID vamos a estar divididos en dos grupos. Grupos que van de 5 a los 9 años y otro que va hasta las edades de los 12 años. Luego entonces esos grupos puede ser que estén participando en la misma área, en el mismo ambiente, pero en otra actividad, y otro grupo puede ser que esté en otra actividad. Vamos a tratar de mantener la integridad de esos grupos y sus participantes por temas sanitarios, porque si llegara a ocurrir algo, pues tenemos que tener delimitados y ubicados a los niños con quién han estado y qué día han estado con qué o tal persona. Por eso era importante, ahora se ha pasado un consentimiento COVID para las personas que han ido presencialmente al aula porque nos los exigen, pero cuando empiece las actividades de verano de manera concreta el 5 de julio se pasará a otro, porque los consentimientos COVID solamente duran 15 días. De aquí a 15 días puede cambiar la situación, ni Dios lo quiere, usted le puede dar algo y tenemos que volver a informar a Sanidad de que las situaciones y las circunstancias son diferentes, ¿vale? Y esto conviene saber. Una de las normas que se van a explicar en esa reunión es que nosotros no podemos permitir la entrada al campamento a las actividades de verano a nadie que tenga síntomas compatibles con la COVID-19. Esto está súper entendido, pero muchas veces los padres no lo entienden del todo. Luego entonces se va a hacer mucho hincapié de que si el niño viene con síntomas no lo vamos a recibir ese día en el campamento, ¿vale? Entonces vamos a explicar en esa reunión esta y muchos otros puntos más que debéis saber como voluntarios y voluntarias. Otra cosa que a mí se me ha pasado a comentar desde que empezó el curso es que las personas que demuestren mejor capacidad dentro del campamento probablemente les contratemos más adelante en la asociación. A mí me han preguntado mucho sobre los voluntariados y nosotros como asociación tenemos la mentalidad de que nosotros vemos primero cómo se comporta la persona, cuáles son sus cualidades y en función de eso la promocionamos. Luego entonces, aparte de lo que es la certificación de este curso con sus 35 horas de formación, también si vemos que se te da bien, es muy probable que te contratemos. ¿Vale? No sé si hay alguna otra duda. Nosotros vamos a volver a estar conectados para continuar con el curso el día 21, que es lunes, con lo cual mañana no hay clases. Si nosotros estableciéramos un día para hacer las visitas a los recorridos de los sitios donde vamos a estar, otro sitio donde vamos a ir es la Escuela del Aventurero. Quien no haya estado nunca, le conviene ir a ver lo que hay, ¿vale? Ese día que establezcamos que vamos a ir para ir conociendo los sitios donde efectivamente vamos a estar con los niños, pues lo avisaremos oportunamente para que el que pueda vaya y se acerque, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a continuar el día 21, como es lo habitual con las clases, enviaremos lo que es los datos de conexión por WhatsApp, como lo hemos hecho estos días, y aparte de esto,
pues nosotros vamos a colgar también las clases que están grabadas. Os pido paciencia en ese aspecto porque lleva un poco de demora técnica, pero seguramente el día de hoy tendremos las clases de ayer ya subidas, ¿vale? No sé si me he caído o se ha caído alguien. Bueno, parece que me he caído yo. Os decía que nos volveremos a ver el día 21, ¿vale? Y que probablemente hoy, a última hora de la tarde, entre las 9 o las 10, estarán subidas las clases del día 16, ¿vale? No sé si tenéis alguna otra duda. Roger, lo del sitio que acabas de comentar, ¿eso dónde queda? Porque yo nunca he escuchado de él. ¿No has escuchado Fuera nunca del la escuela del aventurero? No. ¿Alguien ha escuchado? Sí, yo lo he escuchado porque la que lo lleva es amiga mía y es conocida mía. Vale. A ver, me tranquilizáis un poco porque es que menciono muchas cosas de Ceuta y muchos me decís que no sabéis. Bueno, es un sitio donde hay distintos tipos de actividades que se pueden realizar con los niños y sobre todo estamos en un entorno natural, estamos al aire libre y seguramente esto gustará. Se pretende de que haya un día dedicado a cada actividad y ambiente y probablemente el tema de la escuela del aventurero se hará los jueves o los miércoles. No lo sé todavía porque yo no lo estoy coordinando, lo está coordinando Sara y el día de la reunión tendréis con las coordinadoras pues la concretización de todos esos detalles, pero sí es verdad que vamos a intentar hacer una visita antes para que aquel que no conozca qué es lo que hay allí, pues se entere de todos los pormenores de lo que hay. Pero básicamente es un sitio donde se suelen hacer campamentos, suelen haber también visitas en temas, me parece que de animales y cosas así. Y no sé tampoco si irán al final a la granja escuela. Ya eso tampoco lo sé porque, vuelvo a repetir, yo no lo coordino. Por eso, Marina, cuando me has preguntado, yo no he sabido decirte, pero si llamas al número que te indiqué, que es el número de Sara, que es la que lo está llevando, ella te va a explicar día con día qué es lo que se va a hacer, ¿vale? Entonces, Vale, perfecto. para el que no sepa, pues eso, vamos a intentar hacer una visita antes para que aquellos que nunca han estado, porque no les es familiar el entorno, pues lo conozcáis. Y una vez teniendo ese conocimiento del entorno, el día que vayas con el niño que se te sea asignado o la niña que te sea asignada, pues seguro que casi al 100% irás con más seguridad que si no sabes a qué te vas a enfrentar. Y es lo que yo recomendaría, ¿vale? No sé si hay alguna otra duda o alguna otra cuestión que os sea necesario aclarar. Nosotros hemos hablado de estas teorías porque es necesario que se comprenda mejor por qué los niños con TEA actúan de la manera que actúan y seguramente si te has quedado con alguna de ellas, a la hora de que vayas a tomar decisiones de supervisión y de cuidado con una persona con autismo, lo harás mucho mejor. Recordad que ya las invitaciones al Google Classroom las hemos enviado. Me queda, Antonia, también enviarte la documentación por email, que al final no te la pude enviar. Lo tengo presente, no se me ha olvidado. Bueno, muchas Podéis entrar a Google Classroom y las asignaciones y lo que hay que hacer en Classroom no es obligatorio, pero sí recomendable porque te va a ayudar a afianzar las cosas que hemos estado explicando en clase, ¿vale? Lo que voy a hacer para que lo tengáis presente es que cuando ya las clases estén subidas, porque la diferencia entre las clases de la mañana y de la tarde son los ejemplos que doy, ¿vale? Pero básicamente me mantengo en los mismos contenidos y en los mismos objetivos. Yo puedo, por ejemplo, variar los ejemplos que doy en la clase presencial porque tengo más capacidad de transmitir lo que estoy enseñando. Aquí a través de online, pues también puedo utilizar otro tipo de herramientas, pero se aprende otro tipo de forma. Todo eso va a estar disponible y quien quiera hacer las asignaciones que están en Classroom tiene hasta el 31 de agosto para recibir feedback. ¿Eso qué significa? Que si a lo largo del verano haces las asignaciones, yo te voy a calificar la tarea y te voy a dar una retroalimentación de si está bien o si está mal comprendido el concepto o lo que se haya realizado. Esto no significa que no puedes hacer las asignaciones más allá del 31 de agosto, pero ya no recibirías feedback, ¿vale? Os recuerdo que las prácticas están asociadas a la certificación del curso, con lo cual, una vez que hayas cumplido
tus 25 horas de práctica, pues ya recibirías la certificación de esto. Obviamente, aquellos que tengan esta formación realizada de manera completa, pues tendrán más preferencia a la hora que nosotros el próximo verano retomemos esta actividad de llevarlo ya a través de una actividad laboral remunerada. Luego, entonces, queremos y confiamos en que lo haréis muy bien, ¿vale? No tengo yo ahora otra cosa más que agregar. Ya son las 8, hemos terminado un poquillo antes, porque o yo he explicado las cosas muy bien o no se ha enterado nadie de nada. Pero si necesitáis incluso que lo repita otra vez, pues lo puedo repetir y podemos entrar a cualquier cosa, ¿vale? A mí no me cuesta nada intentar transmitir estas cosas que, a ver, no son cosas sencillas de comprender a la primera. Y sobre todo se ven mejor en el ambiente natural cuando estamos interactuando con el niño con TEA, porque tú ves sus reacciones y ves sus conductas y entonces puedes decir, mira, este niño no tiene el desarrollo del juego funcional, luego entonces no puedo tratar las actividades que le propongo como yo creía. O mira, este niño que pensé que no tenía juego de ficción lo tiene, pues entonces eso significa que puedo aventurarme, acercarme a él a través de un juego imaginativo. Entonces, todo este tipo de aproximaciones tienen que ver con la comprensión de esta teoría o de las teorías que hemos estado hablando la tarde de hoy. Entonces, si todas estas cosas a la hora de que nosotros estamos con el niño las ponemos en práctica, le vamos a encontrar una explicación mucho más normalizada que aquella que le podemos dar sin saber todo lo que tenemos que saber, porque vamos a tratar de actuar de una forma más adaptada, más ajustada y sobre todo más realista con respecto a lo que está ocurriendo con ese niño o esa niña que estamos supervisando, ¿vale? Pues si no hay otra cosa ni hay otra cuestión, daría la clase por terminada, no antes sin agradeceros vuestra puntualidad, que me parece que habéis entrado muchas antes que yo. Y os agradezco el interés, Antonia, Marina, Insta, Saba, me parece que también está Nahuel, está también Saida, está Choró. Y espero que si tenéis cualquier duda, pues me podéis escribir o me podéis encontrar a través del 605-2870-12, ¿vale? Es importante con el Roger, tema... una preguntita. Yo el correo sobre el Classroom no... ¿No lo has recibido? ¿No has recibido la invitación para unirte No. a la clase? Mira, envíame a través de WhatsApp. Al Classroom. ¿Al Classroom no has entrado? No, es que no he recibido el correo. Puede ser que esté en la bandeja de correo no deseado, Mirad, a ver si está allí. Puede ser que esté allí. Mira, ahora que has hablado del Classroom... No, no lo tengo. A ver, permíteme un momento. Sí. ¿Veis la pantalla del escritorio que tengo yo aquí? Donde aparece protocolo COVID y todas estas cosas de teorías explicativas del autismo. Sí. El 16 de junio todo esto se ve, ¿no? Vamos a ver. Aquí donde tengo personas, son las personas que están dentro de lo que es la versión online del curso. Ya. Yo aquí no tengo tu dirección, no aparece, ¿no? Porque Miriam no hereda ni Davinia ni ninguna de las que está aquí. Luego entonces, Chorok también le he enviado la invitación, pero no la ha aceptado. Y Marina, si te la envié, la aceptaste. Si me dices tu correo, te agrego ya mismo en el acto. Vale. ¿Cuál sería tu email? Te lo escribo ahora, mira. O escríbemelo por la ventana del chat de aquí de Zoom. Vale. Y la copio y pego directamente. Ahí tiene. Ok. Uy, perdona, solo una, ¿eh? No las dos. David, solo una. David. Vale. No, vamos a ver si le escribo David. bien. Vale, espérate. Te lo voy a repetir. David 18. Eso sí. 18 Basim, ¿no? @gmail.com. Vale. Pues ya está. Fíjate a ver si te ha llegado el correo. Aquí está. Pues listo, ya está dentro de lo que es el Classroom. Vale. Tenemos subido temas hasta el día 21, aunque no hayamos la clase.
cuando suba las clases grabadas, las voy a ir ubicando en cada uno de los días, o sea que aparecerán aquí donde estoy marcando en los iconos, aparecerá un enlace a YouTube donde estará la clase grabada y podréis entrar y visualizarla, ¿vale? La única diferencia es que si las quieres visualizar porque no hayas asistido, pues verás que las clases presenciales pues tienen otro tipo de explicaciones, por eso, porque son presenciales y me permiten explicar los conceptos con otra serie de elementos físicos que dentro de lo que son las clases online no están. Pero los contenidos son los mismos. Tanto el día de ayer como hoy hemos hablado de teorías explicativas del autismo y tanto el día de hoy hablaremos de aspectos de actividades deportivas como el día 21 también. Así que lo podéis ir de alguna manera pues revisando si tenéis a bien y ir adelantando algo. Cuando veáis el icono de material obligatorio, veréis que hay una serie de documentos que hablan y describen todo lo que yo estoy explicando con palabras, por si lo queréis revisar y leer de manera más profunda en formato PDF, lo tenéis aquí, ¿vale? Solamente tenéis que pinchar donde dice material obligatorio y veréis la disponibilidad de estos documentos que, por ejemplo, aquí explican sobre la teoría de la mente, la teoría de la coherencia central y de la función ejecutiva. Aquí tenemos 3 documentos que explican de una manera más pormenorizada no solamente los conceptos, sino las investigaciones que se han realizado en el estudio de esas teorías, ¿vale? Y como no quiero ponerle la cabeza cuadrada a nadie, pues esto ya lo dejo a gusto del consumidor. Quien quiera, por ejemplo, hacer las asignaciones de lo que son las clases temáticas, puede entrar en ellas y mirar lo que es ahí desde cuestionarios hasta videotutoriales y todo tipo de cosas, ¿no? Y lo que está al principio, que es protocolo COVID, lo incluimos dentro de la formación porque nos lo exige Sanidad, de que tengamos al menos conocimiento de que Asintea trabaja con un protocolo COVID y para las acciones de verano está incluido dentro del protocolo este documento que está aquí en azul, que es un PDF que es bastante largo y extenso de cómo se trabajan esas acciones preventivas dentro de las acciones de deporte o ocio adaptado que nosotros tenemos. Luego, tampoco tiene desperdicio leerlo porque está todo en Arasac también, pero tampoco es obligatorio desarrollar la actividad asociada a lo que es el protocolo COVID, sino más bien incluirla y revisarla a bien de cada una de las personas que participan en el curso, ¿vale? A esto, pues no tendría yo más nada que agregar. Si no hay alguna otra cosa, pues nos veríamos entonces el lunes 21 a la misma hora, ¿vale? Mira, una pregunta, Roger. Estaba viendo el calendario de las actividades y para el día 19, que es el sábado, tengo que hay una visita a las ludotecas. No sé si se mantiene. Te explico qué es lo que ocurre con la visita a la ludoteca. Nosotros teníamos pensado de que conocierais a los niños antes y una de las fechas que se había propuesto era el día 19, pero ocurre de que hay unos problemas técnicos en el espacio que no permiten mantener las normas de seguridad. Son problemas eléctricos que nos han informado a última hora y todavía no sé si se resolverán. Hoy es jueves y se supone que estaba pensado para el sábado. Si se resolviera, yo lo avisaría y aquel que quiera ir a la ludoteca Caprica puede ir a conocer a los niños. Pero si yo no tengo información de aquí a mañana de que eso se haya resuelto, pues esa visita se suspendería, ¿vale? A mí me hubiera gustado de que fuéramos porque muchos de los niños que van a participar suelen ir allí a las actividades deportivas que realizamos todos los sábados, pero todavía eso está, como por así decirlo, en stand-by. Mañana ya es el último día antes de que sea el sábado y seguramente a lo largo de mañana por la mañana lo sabremos con exactitud, porque obviamente tenemos que tener un intervalo de tiempo para avisar a los padres que si no se realiza nada no lleven a los niños, ¿vale? Ojalá se resuelva, porque si se resuelve podríamos asistir para que ustedes vayan conociendo a los niños que van a supervisar en las actividades de verano y aunque no todos están apuntados al campamento, la mayoría sí lo está, ¿vale? Entonces eso sería muy instructivo, la verdad, asistir ese sábado. Pero todavía no tenemos la seguridad de que el problema que tienen ellos allí se haya resuelto, con lo cual no te puedo decir todavía si vamos a ir efectivamente ese día a la ludoteca, ¿vale?
Bien, está bien. Lo vamos Quedamos a pendientes. comunicar mañana. Ojalá que sí. Hombre, a mí me hubiera gustado porque, ya te digo, es una oportunidad invaluable de conocer a los niños, de más o menos cómo trabajan Claro. y sobre todo de conocer cómo juegan, cómo se relacionan, y eso te va a ayudar muchísimo para que luego cuando se hagan las actividades en el medio natural, pues lo tengas en cuenta y vayas más a tiro fijo, ¿vale? Entonces, vamos a intentar dar esa información a lo largo de la mañana. Y listo. Yo creo que por el momento, pues estamos intentando llevar la supervisión de esta actividad con los mejores controles posibles y la verdad que yo siento que tenéis bastantes actitudes para lo que pretendemos realizar de las tareas de supervisión y confío en que vuestro buen hacer lleven a buen puerto todo lo que estamos proponiendo. Así que ánimo y seguro que todas las cosas saldrán bien. Vamos a tratar de ver las cosas con el vaso medio lleno porque ya sé que vivimos tiempos muy difíciles de pandemia y de incertidumbre, pero tenemos también que tratar de ver las cosas con esperanza y tratar de ver también de que ahora las cosas también están mejorando con las vacunaciones, con las incidencias. Aquí, por ejemplo, en Ceuta se dice de que vamos a buen ritmo y quizás antes del verano tengamos inmunidad de grupo en Ceuta, ojalá que sí. Y también tenemos conocimiento pues de que la situación en los centros ordinarios y especiales se normalizarán a partir de septiembre, con lo cual yo creo y tengo razones para pensar, siendo una persona positiva, de que las cosas van a ir bien. Yo no sé si mañana luego se desate una variante nueva, pero con lo que hay ahora, tengo que ser positivo y agradecido de que hay personas que tienen fe en lo que estamos haciendo y esas personas son ustedes, con lo cual yo veo que todo tiene una buena cara, un buen color y la verdad que yo os animo a que sigáis con esa actitud que tenéis de compromiso, no solamente con la asociación, sino con estos niños que tanto lo necesitan y que han sufrido muchísimo el confinamiento, el hecho de no tener actividad física, el hecho de no poder salir. La vida de un niño con TEA es muy estructurada, generalmente es de la casa al colegio, del colegio a las terapias y no queda tiempo para este tipo de actividades que de alguna manera les permiten a ellos un conocimiento también del medio que les rodea y esto también de alguna manera oxigena lo que es la dieta sensorial, por así decirlo, que ellos tienen de todos los contextos en donde participan y les permite regularse más. De hecho, muchos de ellos cuando tienen sus paseos, cuando salen fuera, se regularizan, tienen menos conductas disruptivas en casa, tienen otro tipo de emocional y vamos, en definitiva, todos son beneficios porque también las familias esas horas descansan y de alguna manera pues todos salen beneficiados. Esperemos que esas actividades se desarrollen con la más entera normalidad y sobre todo de que ustedes también encuentren una actitud práctica a vuestra vocación o a vuestro interés en personas con TEA desde este momento. Yo espero que no sea el último curso, ni espero que sea la última vez que os vea. Ojalá que de alguna manera pues podamos mantenernos y echar raíces y todas las cosas salen bien y soy personas que también consideráis que ofrecemos para vuestro beneficio y aprovechamiento esta formación para que sepáis aunque sea algo más de lo que habéis sabido o sabéis de TEA, porque sabemos que muchos tenéis experiencia con ellos. Aquí el que más, el que menos conoce un niño con TEA, conoce a algún familiar que tiene algún niño con algún trastorno del desarrollo o algún tipo de neurodiversidad. Luego, entonces, aquí en Ceuta tenemos un ambiente bastante proclive a que los profesionales que se interesan por las necesidades especiales y la discapacidad, pues estemos siempre conectados, ¿vale? Así que yo os animo a que continuemos y entonces, si no hay otra situación y otra cuestión, pues nos veríamos ya a las 6:30 el día 21, que es lunes, ¿vale? Espero que estéis bien, que paséis buen fin de semana y vamos a tratar de aprovechar todo lo que nos permitan las situaciones. Cuidaros y nos vemos entonces el lunes, ¿vale? Muchísimas gracias por todo. Igualmente, hasta pronto. Gracias, hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta luego. Hasta luego.